esta parte de acá. ¿Me escucha bien? No, pero como si es lo que escuchan ellos. Ocupa este. ¿Por qué? ¿No me escucha? Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Bienvenidos sean todos nuestros hermanos y nuestros amigos que nos sintonizan a su programa La Voz, el Buen Pastor. Como cada noche les saludamos en el amor de nuestro Señor Jesucristo en las diferentes plataformas como son Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Les saludamos con la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. También nos puede encontrar en YouTube como EBP Zona 11. Por favor, suscríbase. Gloria al Señor. Bueno, después de haberle dado la bienvenida a todos nuestros hermanos, a todos nuestros amigos, quiero pedirle en el amor de nuestro Señor Jesucristo, póngase cómodo. Póngase cómodo porque ha llegado el momento de darle la honra y la gloria a nuestro Dios. Pero no esa comodidad para el cuerpo, sino para poder escuchar la bendita palabra del Señor. Para poder escuchar ese mensaje, ese pan, ese alimento para nuestra alma. Gloria al Señor. Le quiero invitar a orar. Vamos a darle la gloria al Señor a través de esta oración. Vamos a pedirle al Señor que Él nos ilumine, que Él nos ayude en esta hora, que también ayude al siervo de Dios que traerá la bendita palabra del Señor. Oremos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Señor Jesús, te damos Señor, momentos, Señor, de estar delante de su presencia, porque por fe creemos que así es, Señor. Yo te ruego, Padre, que a través de esta transmisión, Señor, podamos llegar a cada hogar. Y así como llegamos a cada hogar, a cada familia, a cada corazón, Señor, que su palabra, Padre Santo, pueda llegar a los confines de la tierra, que ninguno, Señor Jesús, se quede sin recibir ese alimento espiritual, Padre Santo, que pueda llegar a cada corazón, pero que no solo sea eso, sino que haga el efecto que hace su palabra, que enseña, que redarguye, Padre Santo, que nos indica el camino que debemos seguir. Padre Santo, te rogamos, Señor, que bendigas a todos nuestros hermanos que nos oyen, Padre, a través de las diferentes plataformas, así también como nuestros hermanos que hacen posible esta transmisión. Te lo ruego en el bendito nombre de mi Señor y Salvador Jesucristo, a ti sea la honra y la gloria desde ahora y para siempre. Amén. Gloria al Señor. Bueno,
Le invito que ahí en su hogar, ahí donde usted se encuentra reunido con su familia, con su esposa, su esposo, sus hijos, que tomemos las Sagradas Escrituras, y quiero leer un pasaje, un hermoso pasaje de las Sagradas Escrituras, y usted lo puede seguir con su vista, gloria al Señor, y puede darle la gloria a Dios en todo momento. Gloria al Señor. No nos cansemos de bendecir ese nombre que es sobre todo nombre. Gloria al Señor. La palabra del Señor dice de la siguiente manera: entonces cantó Moisés y los hijos de Israel este cántico a Jehová, y dijeron: cantad a Jehová, porque se ha magnificado grandemente, echando en la mar el caballo y al que en él subía. Jehová es mi fortaleza y mi canción, y hame sido por salud. Este es mi Dios, y a este engrandeceré. Dios de mi Padre, y a este ensalzaré. Jehová, varón de guerra, Jehová es su nombre. Los carros de Faraón y a su ejército echó en la mar, y sus escogidos príncipes fueron hundidos en el mar Bermejo. Los abismos los cubrieron, como piedra descendieron a los profundos. Tu diestra, oh Jehová, ha sido magnificada en fortaleza. Tu diestra, oh Jehová, ha quebrantado al enemigo, y con la grandeza de tu poder has trastornado a los que se levantaron contra ti. Enviaste tu furor, los tragó como a hojarasca. Con el soplo de tus narices se amontonaron las aguas. Paráronse las corrientes como en un montón. Los abismos se cuajaron en medio de la mar. El enemigo dijo: perseguiré, prenderé, repartiré despojos. Mi alma se henchirá de ellos. Sacaré mi espada, destruirlos a mi mano. Soplaste con tu viento, cubriólos la mar. Hundiéronse como plomo en las impetuosas aguas. ¿Quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en loores, hacedor de maravillas? Extendiste tu diestra, la tierra los tragó. Condujiste en tu misericordia a este pueblo, al cual salvaste. Lleváselo con tu fortaleza a la habitación de tu santuario. Oirán los pueblos y temblarán. Apoderarse del dolor de los moradores de Palestina. Entonces los principales de Edom se turbarán. A los robustos de Moab los ocupará temblor. Abatirse han todos los moradores de Canaán. Caiga sobre ellos temblor y espanto. A la grandeza de tu brazo enmudezcan como una piedra, hasta que haya pasado tu pueblo, oh Jehová, hasta que haya pasado este pueblo que tú rescataste. Tú los introducirás y los plantarás en el monte de tu heredad, en el lugar de tu morada que tú has aparejado, oh Jehová, en el santuario del Señor que han afirmado tus manos. Jehová reinará por los siglos de los siglos. Bendito sea el nombre del Señor. Bueno, le invito a entonar una alabanza. Tome su himnario, gloria al Señor. Tome su himnario, o si tiene usted la aplicación en su celular, puede hacerlo, pero no deje de hacerlo. No deje de alabar el bendito nombre del Señor. Alabanza 535, gloria al Señor. Alabanza 535. Y de esta manera vamos a bendecir el nombre poderoso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Bajo de las estrellas anduvo mi Jesús, en el jardín del Getsemaní, donde luz no se halló, Cristo se arrodilló cuando oró bajo del olivar, bajo del olivar, bajo del olivar.
fue mi Cristo a solas a orar. Sea tu voluntad, oh Padre celestial, exclamó bajo del olivar. Cuando al Padre oró, muy triste se quedó, fue amarga la copa que bebió. Vino un ángel del cielo y le confortó cuando oró bajo del olivar. Bajo del olivar, bajo del olivar, fue mi Cristo a solas a orar. Sea tu voluntad, oh Padre celestial, él clamó bajo del olivar. Siempre sea mi canción el amor que mostró mi Jesús cuando oró en el jardín. Gloria sea dada a él, mis culpas él llevó cuando oró bajo del olivar. Bajo del olivar, bajo del olivar, fue mi Cristo a solas a orar. Sea tu voluntad, oh Padre celestial, él clamó bajo del olivar. Bendito sea el nombre santo de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, en este momento va a pasar el siervo de Dios que nos dará la bendita palabra del Señor en esta hora, ese alimento espiritual para nuestras almas. Vamos a estar atentos y, como dije hace un momento, póngase cómodo, pero no para que su cuerpo se sienta cómodo, para que la carne se sienta cómoda, no, sino para que usted se sienta cómodo para recibir ese bendito alimento, esa bendita palabra que salta para vida eterna. Gloria al Señor. Nuestro hermano con vosotros. La bendita gracia y la paz de Cristo Jesús, mis hermanos, sea con cada uno de ustedes que nos ven a través de este medio. Le damos la gloria al que hizo los cielos y la tierra, porque para siempre es su misericordia. Es un gusto, es una alegría el poder compartir la palabra en esta hora, en esta noche. Hermanos, y yo sé que ya varios hermanos están conectados a estas horas y nos vamos a gozar porque creo que este día que ha transcurrido lo hemos vivido con bendición, hemos probado nuestros alimentos, hemos tomado, ¿verdad?, agua, cafecito, bueno, hasta Coca-Cola, y todo, ¿verdad?, ha sido una bendición de parte del Señor. Hermanos, si Dios te bendiga, tú que estás allí en tu casa, ¿verdad?, con la familia, en este domingo le damos gracias al Todopoderoso por su misericordia. Ahora bien, por favor, tome su escritura. Tome su escritura. Vamos a dar lectura a una porción, libro de Esdras, en su capítulo número 3, del versículo 1 al 6, y lo vamos a leer para la gloria y la honra de nuestro buen Padre Celestial, y esperamos, ¿verdad?, que en todo el nombre de Dios sea muy glorificado, muy alabado, desde ahora y para siempre. Bendito sea nuestro Dios, porque para siempre es su misericordia. Si usted ya tiene la lectura bíblica, por favor haga un comentario para saber que usted está conectado en estas horas. Haga un comentario, diga amén, ya tengo la lectura, y entonces podemos, ¿verdad?, empezar a leer de una manera alternada. Bien, dice la escritura a la letra, para la gloria de nuestro Dios. Y llegando el mes séptimo, y ya los hijos de Israel en las ciudades junto a él,
pueblo como un solo hombre en Jerusalén. Entonces se levantó Jesúa, hijo de Josadec, y sus hermanos los sacerdotes, y Zorobabel, hijo de Setiel, y sus hermanos, edificaron el altar del Dios de Israel, para ofrecer sobre él holocausto, como está escrito en la ley de Moisés, varón de Dios. Y asentaron el altar sobre sus basas, bien que tenían miedo de los pueblos de las tierras, y ofrecieron sobre el holocausto a Jehová holocaustos a la mañana y a la tarde. Hicieron asimismo la solemnidad de las cabañas, como está escrito, y holocaustos cada día por cuenta, conforme al rito, cada cosa en su día. Y a más de esto, el holocausto continuo, y las nuevas lunas, y todas las fiestas santificadas de Jehová, y todo sacrificio espontáneo, toda ofrenda voluntaria a Jehová. Desde el primer día del mes séptimo comenzaron a ofrecer holocausto a Jehová, mas el templo de Jehová no estaba aún fundado. Para la honra y la gloria del Señor. Ahora sí, tome su lugar. Hermanos, quiero compartir mi alegría, mi gozo con ustedes, mi regocijo, mi contentamiento, y que todos nos podamos contagiar de este gozo en el Espíritu, porque hoy tenemos una grande oportunidad de darle la gloria a nuestro buen Padre Celestial. Cuarta parte de nuestro tema que hemos venido tratando. Hoy hablaremos de la restauración de Israel, de Jerusalén, pero del Israel espiritual. Es decir, la restauración de la iglesia. Alabado sea nuestro Dios. Cabe mencionar una cosa importante el día de hoy, mis queridos hermanos, que nosotros amamos, oramos por el pueblo de Israel y por todas las naciones del mundo. Y que conforme a la palabra del Señor, la iglesia es el Israel espiritual. Pero de una cosa, la iglesia, usted y yo, debemos de estar conscientes. No somos israelitas, ¿verdad?, consanguíneos o por linaje, no. No debe de existir esa confusión. Sí. Somos el Israel espiritual, porque recordemos, hermanos, que dice la palabra bendita del Señor, que cuando Dios llamó a Abraham en su momento y después lo llamó a Abraham, le dio 3 promesas importantes que queremos introducir en este tema el día de hoy. Primer promesa, una promesa personal que tenía que ver con la persona y figura de Abraham. Su nombre sería engrandecido, sería puesto en alto, y todo lo que tiene que ver con la persona y figura de Abraham, hasta el día de hoy, la Escritura nos dice que es el padre de la fe. Glorificado sea nuestro Dios. Segunda promesa, promesas nacionales. Y para no abarcar mucho en esta introducción, queremos mencionar que una de las promesas importantes nacionales que Dios descansó en este patriarca fue: haré grande tu descendencia, de ti nacerá una nación. Promesas nacionales. Pero también establece una tercera promesa, que se conocen como las promesas, ¿verdad?, universales. Cuando la Biblia habla, en ti serán benditas
todas las familias de la tierra. Y de ahí donde nosotros podemos entrar en las promesas universales. ¿Por qué? Porque Cristo, al ser descendiente de Abraham, hablando literalmente, y nosotros por haber creído en Cristo, somos simiente de Abraham, pero no en el sentido consanguíneo o de linaje, sino en el sentido espiritual. Por lo cual, nosotros no podemos judaizar a la iglesia y empezar a practicar todos los ritos, ceremonias que tienen que ver con la adoración, con la disciplina, hermanos, establecida para el pueblo de Israel. No, amamos a Israel y reconocemos que es el pueblo elegido del Señor y que de ahí vienen todas las bendiciones, pero como Israel espiritual, es decir, como la iglesia, a la iglesia se le ha dado una forma de orar, de adorar, una forma de doctrina conforme a la bendita palabra del Señor establecida en la era nuevo testamentaria. La gloria sea a nuestro Dios. Entonces, hermanos, eso es importante recordarlo, porque yo sé que la iglesia lo sabe, pero muchas ocasiones se nos llega a olvidar. Punto y aparte. Entonces entendemos que en este cuarto punto que vamos a tocar, hablamos de la restauración espiritual del Israel, que es la iglesia bendita de nuestro Dios. A nuestro Dios sea toda la gloria. Bien, nosotros tenemos que estar conscientes de un suceso que se está gestando, que se está desarrollando el día de hoy. Me refiero, hermanos, a la crisis que se está dando en la iglesia universal, en las iglesias locales. Me refiero a la grande indiferencia de poder buscar el rostro del Señor. A eso me refiero. Hoy se lleva una fe, pero una fe superficial. Hoy se lleva, ¿verdad?, muy poco interés en la lectura de la palabra. Y nosotros podemos apreciar en el Apocalipsis, hermanos, que nosotros como iglesia somos la última generación, porque pertenecemos, hermanos, a la última carta que se desprende en el capítulo 2 y capítulo 3 del Apocalipsis. Es decir, hoy se vive el periodo de la iglesia de la Odisea. Y según el estudio en la palabra del Señor, por el contenido de los versículos que se hablan a la iglesia de la Odisea, se llega a entender, hermanos, que es un periodo, que es una iglesia impreparada. Y ese es el periodo que nos ha tocado vivir. Una iglesia indiferente, una iglesia impreparada, una iglesia que maneja un alto índice de irresponsabilidad espiritual. ¿Por qué? Porque al final de cuentas se ha llegado a un grado que posiblemente muchos digan, se nos ha predicado que Cristo viene, que la palabra se ha de cumplir y nada ha pasado y muchos se han desesperado, muchos han perdido la fe, muchos han dicho posiblemente esto no sea cierto, no sea así, y como dice el apóstol Pedro, se han impacientado porque tales promesas al parecer no se han cumplido, todo permanece igual, hermanos en Cristo, pero eso es por vivir en una indiferencia, en una irresponsabilidad espiritual. Por esa razón, en términos generales, en términos universales, hoy se vive un ambiente pesado en la iglesia del Señor. Hay poco interés por la consagración, hay poco interés
hermanos, por el ayuno, hay poco interés por la perseverancia. Cada vez se dejan ver milagros, cada vez hay menos milagros, menos señales, menos maravillas, menos bautismos en el Espíritu Santo, y tal parece que la modalidad del mundo ha invadido a la iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia no está conquistando al mundo, el cristiano no está venciendo al mundo, por lo contrario, el mundo, la moda del mundo, la cultura del mundo, el estilo de vida del mundo se ha estado introduciendo poco a poco en la congregación, y tal parece que la iglesia, ¿verdad?, ha entrado en un tiempo de confort, de conformismo, hermanos, y ya ha venido aceptando las cosas de una manera que, al darnos cuenta, la condición, la vida de la iglesia no es la que Dios desea que sea. Y hablamos de tu congregación, hablemos de tu congregación local. Muy poca asistencia al templo, a las oraciones. Siempre se llega tarde a los cultos. Hay un horario, pero siempre se llega tarde al culto. Entre semana hay muchos hermanos que no asisten, que solo asisten el domingo, pero que llegan a medio culto. Allí está lo que estamos mencionando. La falta de responsabilidad, la indiferencia que marca la Escritura, ¿verdad? Hablando, hermanos, en que queremos ser fríos, queremos ser calientes, queremos estar en dos compromisos, y esto no puede ser posible. La vida de la iglesia no es así. No puede ser así. Y si nosotros enumeráramos todas las anomalías, hermanos, que se dan en cada iglesia local, descubriríamos que nuestra iglesia está así porque nosotros nos hemos desatendido de los mandamientos benditos del Señor. Poco conocemos de la doctrina, poco conocemos de la palabra. ¿Por qué? Porque hemos hecho a un lado la Escritura y solamente nos hemos concretado a otras cosas, pero hemos hecho a un lado la palabra, que es lo más importante, porque al final de cuentas lo que da vida al alma es la palabra, lo que restaura es la palabra, lo que sana es la palabra, lo que transforma es la palabra, lo que hace grandes cosas en nuestra vida es el poder de la palabra. A Jesucristo sea toda la gloria. ¿Quién podrá sacar de esta crisis espiritual a la iglesia? Hermanos, solamente el pastor divino, el Señor Jesucristo, solamente Él, bajo una intervención que Él tenga que hacer por su amor, por su misericordia. Solamente Él podrá hacer la diferencia en la condición de la iglesia. Por tal motivo, hoy, al desarrollar este tema, hermanos, y darnos cuenta que así como Israel entró en el proceso de restauración, hermanos, en toda la extensión de la palabra, ahora, en este tiempo que vivimos, Dios tiene, hermanos, entre comillas, entre paréntesis, algo que posiblemente a Dios no le corresponda hacer, que es algo que deberíamos de hacer nosotros, pero Dios ve que nosotros no movemos un pie, una mano, no tomamos una acción, no tomamos una postura. Entonces Dios se ve en la necesidad de intervenir en cada corazón. Glorificado sea el nombre del Señor. Miren, quiero aprovechar este momento porque en su momento vivimos una experiencia
que a mí en lo particular me llamó tanto la atención hace varios años. Se comenta de una iglesia y en su momento nosotros visitamos, hermanos, lo que quedaba de esa iglesia, donde los miembros de la iglesia, oiga bien, donde los miembros de la iglesia, donde el propio pastor, hermanos, todos se tiraron al pecado, todos se tiraron a practicar lo malo, abandonaron el templo sencillo que tenían, quedó en la nada, quedó en la ruina, empezaron a entrar los animales a ese templo, hermanos, y ese templo dejó de ser el templo de adoración, porque la iglesia, hermanos, se había desviado, hombres y mujeres se habían desviado, habían olvidado su compromiso con Dios y la cabeza, el pastor, había sido el primero en desviarse del camino del Señor. De una manera increíble, y esto es cierto, por eso decíamos, Dios tiene que intervenir, necesariamente Dios tiene que intervenir. De lo contrario, si Él no interviene, hermanos, el hombre no es capaz de buscar una alternativa, de buscar una solución. ¿O acaso me equivoco? Usted que está alejado, usted que está apartado, ¿tiene interés de regresar? ¿Tiene interés de retomar su compromiso? Muchas ocasiones cuando se le visita o alguien le lleva la palabra, en vez de sentirse contento, todavía se molesta, y ya hay personas y hermanos que dicen, no me interesa por el momento nada con la iglesia. Con esto le estoy comprobando que si Dios no interviene, que si Dios no tiene misericordia, usted no tomaría una iniciativa para regresar a cumplir con su compromiso que usted hizo en el día en que recibió a Jesús como su único y suficiente Salvador. A Jesucristo sea toda la gloria. Hoy cambiamos el concepto del tema, la estructura del tema. En estos días y principalmente ayer hablamos, hermanos, de algunos datos relevantes y es complicado. A lo mejor la iglesia no está acostumbrada a oír este tipo de enseñanzas que tuvimos el día de ayer, pero hoy cambiamos el contexto porque hoy el contexto es 100% espiritual. Alabado sea nuestro Dios. Lo que tiene que ver con la restauración del Israel espiritual de la iglesia, por lo que explicamos al principio. Dale la gloria al Señor, dale la alabanza al Señor allí en tu casa, porque si este mensaje te hiere, te dice tu verdad, pero al mismo tiempo también va a curar esa herida que la palabra haga en tu corazón. ¿Por qué? Porque la palabra es viva y eficaz y más penetrante que toda espada de dos filos, y que alcanza hasta partir el alma y discierne los pensamientos y las intenciones de tu corazón. Para ti es la palabra, para mí es la palabra. Dios sabe lo que hace falta a nuestro corazón. Alabado sea nuestro Dios. Y miren, Dios empezó entonces a tratar con esta iglesia local, hermanos. ¿De qué manera? ¿De qué forma? Dios empezó a darle sueños a cada hermano, a cada hermana, a cada niño. Ellos me testificaban en su momento y me decían, hermano, Dios nos está hablando que regresemos, que regresemos. Los niños soñaban que Dios hablaba a sus vidas, que regresaran al lugar que habían abandonado. Las hermanas también comentaban entre ellos y en su momento conmigo, sí, Dios empezó a revelarnos que era necesario regresar al lugar donde habíamos abandonado. Y entonces cada uno empezó a platicar por familia, en cada hogar, en cada casa, hermanos, y les era difícil. ¿Por qué?
Porque para ese tiempo no había un pastor, no había un obrero, no había quien les diera la palabra, pero ellos empezaron a sentir hambre de la palabra, necesidad de buscar a Dios, necesidad de orar a Dios, pero no había quien les diera la palabra, pues el pastor hasta el día de hoy sigue perdido en el pecado. Y miren, hermanos, empezaron a hacer un viaje aproximadamente de 5 a 6 horas del lugar hasta donde estaba pastoreando su hermano. Y llegaban varios hermanos a ese lugar, hermanos, donde estábamos de pastores, y empezamos a platicar, a dialogar, hermanos, con ellos, y ellos al final del culto se iban muy contentos, hasta que una ocasión me dijeron: pastor, necesitamos que nos visite. Acudimos al lugar, hermanos, y vimos la grande problemática, la grande necesidad que había en esa congregación, en esa iglesia, hermanos, que el enemigo había zarandeado. Pero al mismo tiempo, con la fe y con la autoridad que Dios nos ha dado hasta el día de hoy, se platicó con la gente, se oró ahí con la gente, hermanos, en oración de rodillas le clamamos al Señor y le dijimos al Señor: hoy ponemos en tus manos esta que fue, que es y que seguirá siendo tu iglesia, hermanos. Y desde ese día Dios empezó, hermanos, a trabajar de una manera increíble, a manifestarse de una manera poderosa, hasta que allá en Santa Cena, sorprendentemente, me dijeron los hermanos: estamos aquí, hemos venido a la fiesta espiritual y venimos un grupo grande de hermanos. La gloria sea a nuestro Dios, la gloria sea a nuestro Dios, porque lo que para el hombre es imposible, para Dios todo es posible. Entonces la restauración de la iglesia, hermanos, en estos días, Dios ya está interviniendo, Dios ya está obrando, siempre ha obrado, pero mayormente en estos días Dios ya se está manifestando, hermanos, de una manera especial, de una manera maravillosa, hermanos, en lo cual el día de hoy, hermanos, Dios está llamando a su pueblo a través de su palabra a que nos reconciliemos con Dios, a aquellos hermanos que un día fueron bautizados, pero que se han alejado de las diferentes iglesias, de las diferentes denominaciones. Dios está haciendo el llamado por conducto de su palabra, porque dice su palabra que Él no quiere la muerte del pecador, sino que se arrepienta y que tenga la vida eterna. A Jesucristo sea toda la gloria, toda la alabanza. Hoy quise leer estos versículos que habíamos citado con anterioridad, porque hablábamos que la gran parte de la restauración del pueblo de Israel, de Jerusalén, converge a lo espiritual. Y señalábamos una cosa importante: ellos presentaron un altar que es la base de la adoración. Y dice que tarde y mañana ofrecían sus holocaustos al Señor, y que el sacrificio era continuo, es decir, que no había espacio para reposar y descansar, o que ellos dijeran: ya sacrificamos ayer, ya lo hicimos por la mañana, hoy no lo vamos a hacer, o mañana no lo vamos a hacer. Dice que todos los días, tarde y mañana, el sacrificio era continuo, y que todos los ritos, que todas las ceremonias, que todas las fiestas, ellos las empezaron a llevar a cabo. ¿Por qué? Porque su objetivo era adorar, era agradecer al Dios que les había dado
la oportunidad de contemplar con sus ojos la restauración de Jerusalén, la restauración del templo, la restauración de los muros, la restauración de las ciudades, hermanos, donde ellos habitaban. A Jesucristo sea toda la gloria. Queridos hermanos, y esto es lo que el Espíritu Santo hoy habla a nuestros corazones, hermanos, que cada uno de nosotros debemos de retomar esa adoración. Esa adoración no cuando tú quieras, no. Porque al final de cuentas, sí, el que está restaurando, el que está haciendo la obra es Dios, pero ¿cómo lo hace? A través de su palabra, a través de sus enseñanzas. Hoy no nos tenemos que detener los que predicamos la palabra del Señor. Hoy tenemos que hablar directo al corazón de la persona, guiados, ungidos por el Espíritu Santo del Señor. ¿Por qué? Porque así como en su momento los sacerdotes que marca la Escritura en este proceso de restauración, la gente, hermanos, se involucró, la gente, hermanos, se vio comprometida a relacionarse con todo lo que conllevaba a la adoración, a lo espiritual. Hoy la iglesia, niños, grandes, ¿verdad? Ancianos, viudas, jóvenes, todos tenemos que involucrarnos en el contexto espiritual y como un solo hombre, con un solo corazón, con un solo propósito, hermanos, en cada iglesia, en cada congregación, en cada casa, en cada familia, haya adoradores que le adoren al Padre en espíritu y en verdad. Y si tú eres un adorador, adórale, alábale, glorifícale, dale la gloria a ese Dios maravilloso que nos da la oportunidad de oír su palabra y de darnos cuenta que hoy tenemos la oportunidad de reconciliarnos con Él. A su nombre sea toda la gloria. Bendito sea nuestro Dios, porque para siempre es su misericordia. De una manera figurativa, así como el muro, las puertas estaban deterioradas, el muro caído. En estos tiempos podemos señalar entonces lo siguiente: el muro era el que protegía a la ciudad de los enemigos. Posiblemente hoy ese muro que a nosotros debería de protegernos está caído. Y al estar caído ese muro, hablando espiritualmente, entonces el ataque del enemigo es directo a nuestra vida. Porque no hay algo que nos defienda, no hay algo que nos proteja. Y me refiero al muro fuerte de la fe que tú deberías de tener en tu vida, que yo debería de tener en mi vida, a la coraza, al escudo del Espíritu Santo, que debería ser parte de mi vida, que cuando venga el problema, cuando venga la tentación, cuando venga cualquier necesidad, se tope con ese muro, con esa fuente, ¿verdad?, que nos protege, hermanos, con esa barrera que nos cuida, y ese daño no pueda ocasionarse en tu vida, en mi vida. ¿Por qué? Porque ese muro espiritual de la fe, ese muro espiritual de la espiritualidad, de la oración, de la consagración, del ayuno, es la que nos mantiene protegidos, es la que nos mantiene cobijados, creyendo en las promesas benditas de nuestro Dios. Y cuando esto es así, entonces con toda confianza podemos expresar, podemos decir:
Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza y nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos aunque la tierra sea removida. Es decir, si tú estás en Cristo, si yo estoy en Cristo, mi vida está segura en Dios para la gloria de su santo nombre. ¿Puedes darle la gloria a Cristo? No sabes cuánto gozo hay en nuestro corazón, porque el estar compartiendo la palabra todos los días es una bendición. Eso nos permite estar en constante acción y comunicación con el Señor a través de la oración. Se llega la hora de las 9 y decimos, llega el momento de transmitir, y usted dice, llega el momento de oír la palabra. Gloria al Señor. Gloria al Señor. ¿Por qué? Porque a lo mejor antes solamente era el domingo, martes y sábado. Pero hoy ha sido todos los días, todos los días. Hay muchos pastores, muchos hermanos que están transmitiendo, y nosotros no somos la excepción. Estamos transmitiendo una palabra que viene del cielo. La restauración del Israel espiritual, que es la iglesia, ocasionada, llevado a cabo, esta restauración por nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Necesitamos darnos cuenta que nuestro muro no esté derribado, que esas puertas espirituales no estén abiertas, para que no demos lugar al enemigo y se introduzca en nuestro corazón y siembre todo lo negativo. Porque cuando los muros están derribados espiritualmente, las puertas están caídas, se puede contemplar la enfermedad espiritual en la iglesia, rencor, contiendas, disensiones, herejías, familias en la iglesia enemistadas totalmente, que se saludan porque se tienen que saludar, matrimonios destruidos, ministerios abandonados, altares o corazones empolvados. Un altar empolvado. Y cuando el muro está derribado, cuando las puertas están caídas, hablando espiritualmente, el enemigo gana terreno. Entra hasta nuestra ciudad como lo hacía en Jerusalén y se mofa y hace estragos, porque cuando el enemigo entra a una Jerusalén espiritual, a una vida espiritual, a un matrimonio, a una familia, y siembra el pecado, y cuando ese pecado, dice el apóstol Santiago, pare, entonces va a haber serias consecuencias. Se pierde un hogar, se pierde un matrimonio, se pierde un ministerio, se pierden las garantías, se pierden las oportunidades de parte del Señor a nuestra vida, y se pierde mucho, hermanos. Se pierde mucho. Mírate dónde estás parado. Mirémonos dónde estamos parados. ¿Qué responsabilidad tenemos cada uno de nosotros? ¿Cuál es, hermanos, el sentir que debe de haber en nuestro corazón? Y de una manera figurativa también Dios, hermanos, nos hace entender que si tus muros, tus puertas están derribadas, hermano, en Cristo Jesús, en esta hora, por conducto de su palabra, Dios nos da los suficientes materiales para que podamos empezar a reconstruir ese muro caído, para que empecemos a levantar
esas puertas caídas. Él nos da el suficiente material, hermanos, para empezar la obra. Así como los israelitas tuvieron el suficiente material para empezar a construir el templo, para empezar a construir los muros. Así el día de hoy Dios nos da el suficiente material para empezar a reconstruir nuestra vida, para empezar a levantarnos, para que el caído se pueda levantar, para que el ciego pueda recobrar la vista, para aquel que ha quedado mudo pueda hablar, para aquel que está paralítico pueda levantarse. Y no hablamos de situaciones físicas, no, sino hablamos, hermanos, que cuando la palabra, hermanos, se nos es dada como un material, esta palabra poderosa entonces nos da el suficiente poder para poder, hermanos, reconstruir nuestra Jerusalén, la iglesia. Alabado sea nuestro Dios. Glorificado sea el nombre de Cristo. Vivimos tiempos cruciales en que tenemos que decidir como cristianos, hermanos, nuestro futuro. Ya no podemos estar pensando que falta mucho tiempo. No, es necesario que tomemos una decisión. Si Dios nos está hablando por conducto de su palabra, que Él está ya trabajando en su iglesia de una manera especial. Y yo creo que en estos días, hermanos, a pesar de la condición de la iglesia la cual está viviendo, yo creo que en estos días, hermanos, es cuando Dios está siendo más llamado. Su palabra se está escuchando en todo idioma, en todo país, en todo lugar, en los 5 continentes de la tierra, en los 4 ángulos de la tierra. Su palabra se está escuchando como una poderosa trompeta que nos está diciendo: Jesucristo viene de nuevo, Jesucristo viene de nuevo, Jesucristo viene de nuevo. Con voz de trompeta, con voz de arcángel, se está predicando: Jesucristo viene de nuevo. Y ese es el gran avivamiento donde despertará a aquellos cristianos que hemos creído en Él. Estamos escuchando la voz de Dios. Estamos escuchando la voz de Dios. Porque su palabra dice que Dios, habiendo hablado muchas veces a los padres por los profetas, hoy nos está hablando por medio de su Hijo. Es cierto, Jesús no está presente, pero su voz se está escuchando hasta las partes más recónditas de este mundo. Hasta ahí se está escuchando la voz del Señor que nos dice: yo quiero una iglesia limpia, yo quiero una iglesia santa, yo quiero una iglesia que no tenga mancha y arruga, yo quiero una iglesia que me adore en espíritu y en verdad, como lo expresa el apóstol Pablo, como una novia ataviada para su marido. A Jesucristo sea toda la gloria. Es el tiempo de cerrar filas. Es el tiempo de tomar con responsabilidad nuestro compromiso con Dios. Qué difícil es llevar una vida entregada al Señor. Y te entiendo, hermano joven. Te entiendo, señorita. Lidiar con el estilo de vida de la gente es complicado, pero no es imposible. Se puede. Escucha la voz de Dios. Escucha la voz de Dios. Él es el que está restaurando a su iglesia. Forma parte de esta restauración, hermano, hermana. Sé parte de este cambio, sé parte de esta transformación. No te quedes fuera de este cambio, fuera de esta transformación, fuera de esta restauración. No te quedes fuera de este programa. Hoy
Ven a Jesús con todo tu corazón. Recuerda, la restauración del Israel espiritual de la iglesia ya comenzó, ya está. Y todos aquellos que hemos entrado a este proceso de restauración, solo estamos esperando al Rey de Reyes, al Señor de los Señores, a nuestro Señor Jesucristo. Esperamos que esta palabra sea toda una bendición para su vida, hermano, hermana, joven, señorita, persona que posiblemente ahí logró escuchar una palabra. Y vamos a ir en oración, sí, vamos a ir en oración, hermanos, a decirle al Señor que nos ayude a seguir adelante, confiando en Él, creyendo en Él, esperando en Él, por sobre todas las cosas, hermanos, y siempre en oración. No olvidándonos también antes de mandar saludos, ¿verdad?, a nuestros hermanos de Puerto Vallarta, Huamantla, Tlaxcala, Monterrey, Matamoros, Tamaulipas, Toluca, Geme, California, Mérida, Yucatán, Quintana Roo, y también pedimos oración por nuestra hermana Yale Juárez, por la niña Giese de la Cruz, por nuestra hermana Seferina Linares, por nuestra hermana Rosenda Linares y también por nuestro hermano Josué, ¿verdad?, Javier Sánchez. Hermanos, pedimos que oremos por todos nuestros hermanos. Recuerden que el día de hoy, hermanos, fue un día de ayuno, fue un día en que ofrecimos al Señor nuestro presente. Mañana comienzan las labores, hermanos, las actividades. Nuestros hermanos, ¿verdad?, que todavía tienen la oportunidad de estar trabajando en las diferentes empresas, hermanos, pidamos al Señor que Él los bendiga, que Él los ayude, hermanos, y esperemos en la misericordia bendita de nuestro Dios. ¿Qué te parece si oramos? ¿Qué te parece si le decimos al Señor que nos ayude para poder seguir adelante? Y también en esta noche le damos gracias a nuestro Señor Jesucristo. Oremos en el nombre de nuestro Dios. Eterno Dios y Padre que estás en los cielos, Jesucristo bendito, estoy delante de tu presencia para darte gracias por tu palabra, por cuanto tú me has permitido, por cuanto tú me has concedido el grande privilegio, Señor Jesucristo, de haberme presentado delante de tu pueblo, de tu iglesia, y transmitir tu palabra el día de hoy. Aquellos hermanos que han enviado sus peticiones, te rogamos, te pedimos, te suplicamos que obres poderosamente en la vida de cada uno de ellos, Señor. Porque tú tienes, Padre Santo, el control en tus manos, Señor, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús te lo pedimos, creyendo a tus promesas. Bendice a toda tu iglesia en general, Señor, a todo tu pueblo en general. Aquellos hermanos que han enviado saludos también, bendícelos, Señor. A tu iglesia en este lugar de Villallende, Señor, también bendícelos, Padre Celestial. En el nombre de Jesús te lo rogamos, te lo pedimos, te lo suplicamos con todo el corazón. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. También enviamos saludos a nuestros hermanos en el Estado de México y estaremos orando por las diferentes peticiones que han enviado y oramos a Dios por todos los siervos del Señor y también les invitamos a que nos acompañen el día de mañana, hermanos, a la misma hora y también se suscriban, ¿verdad?, hermanos, a las diferentes plataformas y que nos sigan por Instagram, por Twitter, por YouTube, ¿verdad, hermanos? Y también por Facebook,
EBP como zona 11, hermanos, todos, ¿verdad? Estamos invitados a seguir en este programa La Voz del Buen Pastor, hermanos, que tiene como objetivo presentar la palabra bendita del Señor en todo tiempo, en todo momento, y esperamos, hermanos, que nuestro Señor Jesucristo sea el que nos bendiga a todos en general. Enviamos por último saludos a nuestros hermanos en Orizaba, Boca del Río, y hermanos, nos despedimos en esta noche con la gracia y la paz del Señor Jesucristo sea en nuestros corazones. Lo creo firmemente en mi corazón, camina junto a mí, nunca se aparta, Él está aquí. Jesucristo es el Señor, lo creo firmemente en mi corazón, camina junto a mí, nunca se aparta, Él está aquí. Este mundo pretende apagar que Jesucristo es el Señor, el Hijo de Dios. Sus esfuerzos en vano serán, no podrán ocultar esta verdad. Él y solo Él es el Señor y lo será por la eternidad. Jesucristo es el Señor. La humanidad no se somete a esta gran verdad. Niegan a Jesús, sirviendo a otros señores, viven en maldad. Se rebelan contra Él, no reconocen que tiene poder. El nombre de Jesús es sobre todo nombre, yo confío en Él. Pero ese día pronto llegará, en que toda rodilla se postrará y toda lengua confesará en los cielos y en la tierra que Jesucristo es el Señor. Pero ese día pronto llegará, en que toda rodilla se postrará y toda lengua confesará en los cielos y en la tierra que Jesucristo es el Señor. En los cielos y en la tierra que Jesucristo es el